Esteban, un hombre que encontró su camino de regreso al amor, aunque fuera tarde. En un pequeño y polvoriento pueblo al pie de las montañas, donde el tiempo parecía haberse quedado atrapado entre los ecos de los días pasados, Esteban regresó tras décadas de ausencia. Caminaba con dificultad, apoyado en un bastón y cargando el peso no solo de su cuerpo envejecido, sino también de una vida repleta de decisiones equivocadas. Había dejado su hogar siendo joven, confiado en que la promesa de éxito y fortuna justificaría cualquier sacrificio. Pero ahora, al regresar, todo lo que quedaba era el recuerdo de Sofía, la mujer a la que había amado intensamente y luego abandonado. Su mente lo transportaba al día en que la dejó, cuando su ambición lo cegó y lo llevó a pensar que podía posponer el amor por el lujo. Volveré por ti, le había prometido, sin saber que esas palabras nunca se cumplirían. Cuando Esteban llegó a la ciudad, rápidamente se adaptó al ritmo frenético de los negocios y los círculos sociales. Su inteligencia y carisma lo llevaron a construir un imperio, una cadena de restaurantes que atraían a las personas más adineradas y poderosas de la ciudad. Vivió en una torre de cristal, rodeado de gente interesada solo en lo que podía ofrecerles. Las noches estaban llenas de fiestas, pero sus mañanas solitarias se llenaban de una inquietud que nunca lograba acallar. Nunca pensó en Sofía. Al menos, no conscientemente. Su recuerdo era un susurro enterrado bajo las capas de éxito, viajes y relaciones superficiales. Sin embargo, en los momentos más oscuros, su rostro aparecía en sus sueños, y una sensación de vacío lo invadía. Ignoraba ese sentimiento como quien ignora una vieja herida, pero el dolor nunca desapareció del todo. Con el tiempo, su salud comenzó a deteriorarse. El estrés y los excesos le pasaron factura. A los 70 años, diagnosticado con una enfermedad cardíaca avanzada, Esteban entendió que el tiempo que había creído eterno se estaba acabando. En su cama de hospital, rodeado de máquinas frías y profesionales indiferentes, se preguntó si alguien lloraría por él. Fue entonces cuando recordó a Sofía, el único amor verdadero que había tenido. Volver al pueblo no fue fácil. Esteban era un extraño en el lugar que alguna vez fue su hogar. Las casas de adobe parecían más pequeñas, las calles más estrechas, y las personas lo miraban con una mezcla de curiosidad y desdén. Preguntó por Sofía, esperando verla de nuevo, esperando pedirle perdón, pero lo que escuchó fue un golpe devastador: había muerto hacía 10 años. ¿Tuvo familia?, preguntó con un hilo de voz, esperando desesperadamente que alguien dijera que no, que su abandono no había dejado una huella demasiado profunda. Sí, una hija. Se llama Elena. Vive en la casa que era de tu madre. El camino a aquella casa fue el más largo que Esteban había recorrido. Cada paso se sentía como un juicio al pasado. Al llegar, vio una construcción sencilla, pero bien cuidada, rodeada de flores que Sofía amaba. Su corazón latía con fuerza cuando golpeó la puerta. Elena, una mujer de cabello castaño con mechones plateados, abrió la puerta con cierta cautela. Sus ojos, grandes y brillantes, eran un reflejo de Sofía, y Esteban sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Quién es usted?, preguntó ella, con el tono firme de alguien acostumbrado a protegerse. Soy Esteban, el hombre que amó a tu madre hace mucho tiempo, respondió con una voz rota. Elena lo estudió en silencio, notando la fragilidad de aquel hombre. Finalmente, abrió la puerta un poco más y lo dejó pasar. Dentro, el hogar era cálido, lleno de detalles que hablaban de amor y cuidado. Mi madre siempre habló de ti, comenzó Elena mientras servía té.
nunca te culpó, ¿sabes? Siempre decía que el corazón a veces se equivoca, pero que eso no quita el amor que alguna vez hubo. Esteban no pudo contener las lágrimas. La dejé. Dejé todo lo que realmente importaba por una vida vacía. No sabía que estaba embarazada. Si lo hubiera sabido, quizá, que, te habrías quedado, habrías sido un padre presente. Elena lo interrumpió, su tono cargado de emociones. Mi madre no necesitaba que volvieras, pero siempre esperó que lo hicieras. Elena le habló de cómo Sofía había trabajado duro para criarla sola, de cómo jamás permitió que la amargura la consumiera, aunque su tristeza era evidente en las noches solitarias. Con cada palabra, Esteban sentía el peso de su abandono con más fuerza, pero también comprendía la fortaleza de Sofía. Los días que siguieron no fueron fáciles. Elena y Esteban tenían muchas heridas que sanar, pero, poco a poco, aprendieron a conocerse. Esteban no intentó ocupar el lugar de padre, sabía que era demasiado tarde para eso. En cambio, se esforzó por ser alguien en quien Elena pudiera confiar. Le habló de Sofía como él la recordaba, compartiendo anécdotas que Elena jamás había escuchado. A cambio, Elena le mostró cartas que Sofía nunca se atrevió a enviar, cartas donde hablaba de su amor por él y de la vida que construyó sin él. Esteban comenzó a cuidar el jardín de la casa, plantando las flores favoritas de Sofía. Cada rosa, cada lirio, era un intento de honrar la memoria de la mujer que nunca dejó de amar y la hija que era su último lazo con ella. Unos años después, cuando Esteban finalmente sucumbió a su enfermedad, lo hizo en paz, rodeado del calor de un hogar que había creído perdido para siempre. Elena estaba a su lado, sosteniéndole la mano. Aunque el dolor de la pérdida era profundo, también sentía una extraña serenidad. Habían construido algo hermoso a partir de las ruinas del pasado. En el funeral, Elena colocó un ramo de rosas blancas en su tumba. En la lápida, las palabras elegidas reflejaban la redención de Esteban. En memoria de un hombre que encontró su camino de regreso al amor, aunque fuera tarde. Y así, en aquel pueblo, la historia de Sofía y Esteban no quedó marcada solo por el abandono, sino también por el perdón y la esperanza. El árbol y el río, reflexiones del tiempo. Había una vez, en un tranquilo valle, un árbol antiguo y sabio que se alzaba orgulloso sobre una pequeña colina. Sus ramas, extendidas hacia el cielo, ofrecían sombra y refugio a los viajeros que pasaban por allí. Su tronco, grueso y sólido, parecía contar historias de tiempos lejanos con cada surco que marcaba su corteza. Muchos lo consideraban el guardián del valle, pues había permanecido allí por generaciones, viendo cómo el tiempo cambiaba a su alrededor. A pocos pasos del árbol, un río recorría su camino, fluyendo con una serenidad que, sin embargo, nunca se detenía. A lo largo de su trayecto, cruzaba montañas y valles, se deslizaba por praderas, y dejaba en su paso un rastro de agua pura y cristalina. A veces se agitaba con fuerza, saltando por encima de las rocas, y otras veces fluía suavemente, acariciando la orilla con delicadeza. El río nunca se quedaba quieto, su destino era siempre avanzar, sin mirar atrás. Un día, mientras el sol se ponía, bañando el valle con una luz dorada, el árbol observó al río con una mezcla de admiración y curiosidad. Llevaba mucho tiempo pensando sobre la vida que él había elegido, permanecer allí, en un solo lugar, viendo cómo las estaciones cambiaban, cómo la vida nacía y moría, pero sin moverse nunca de su sitio. El río, por el contrario, no conocía el descanso, siempre iba hacia adelante, como si el tiempo lo arrastrara sin cesar. Intrigado por la constante vitalidad del río, el árbol decidió hablar con él. «Río, ¿por qué nunca te detienes?
Preguntó el árbol con voz profunda y grave. Has recorrido este valle durante siglos, y aún sigues adelante, sin pausa, sin descansar. ¿No te cansas de moverte sin cesar? El río, con su murmullo constante, respondió con una sonrisa que danzaba en sus aguas. Cansarme, no lo había pensado, árbol. Yo simplemente soy agua, y el agua tiene que fluir. Si dejara de moverse, perdería mi esencia, me estancaría y ya no sería lo que soy. Cada gota que pasa, cada curva que tomo, es parte de mi ser. Si me detuviera, ya no sería un río, solo un reflejo de lo que fui. El árbol, que había vivido muchos inviernos y primaveras, reflexionó sobre esas palabras. Miró al río, que brillaba bajo la luz del atardecer, siempre adelante, siempre en movimiento. Tú, en cambio, nunca dejas de moverte, de cambiar. Mientras yo permanezco en el mismo sitio, con mis raíces aferradas a la tierra, tú eres libre de ir donde desees. Quizás tengas razón en que el agua necesita fluir, pero ¿no te gustaría encontrar alguna vez un lugar donde descansar, un refugio que te permita simplemente ser? El río rió suavemente, como si comprendiera lo que el árbol intentaba decirle. La quietud es valiosa, lo sé. Pero no todo tiene que ser quietud para encontrar paz, querido árbol. Mi paz está en el fluir, en el ir y venir, en aceptar que mi vida es un viaje continuo. Cada cambio, cada giro, cada encuentro con la roca o el valle, me enseña algo nuevo. La vida no es solo un lugar en el que uno se detiene, sino un camino que se recorre. Y cada paso que doy, cada curva que tomo, tiene un propósito que va más allá de mi comprensión. El árbol, aunque sabio, comenzó a ver las cosas desde una nueva perspectiva. Durante años, había vivido convencido de que la quietud era la forma más profunda de vivir, pero ahora comprendía que el río, en su continuo movimiento, encontraba su propósito. Y entonces el árbol preguntó: «¿Pero, no te sientes solo, río? ¿No deseas encontrar algo que te dé estabilidad, como yo tengo en mis raíces?» El río, con su murmullo tranquilo, respondió: «A veces me siento solo, claro, pero no estoy vacío. Cada gota que pasa por mí tiene un propósito, y todas se entrelazan, formando algo mucho mayor que yo mismo. Mi curso no depende solo de mí, sino de todo lo que encuentro a mi paso, las montañas, las rocas, los valles, incluso el aire. Estoy conectado con todo. No soy solo un río, soy parte de todo lo que me rodea. Y eso, querido árbol, me da la estabilidad que busco, aunque no sea la misma que la tuya». El árbol se quedó en silencio, procesando esas palabras. El río no solo fluía, sino que también se conectaba con todo lo que lo rodeaba. El árbol comprendió que su paz provenía de la quietud, pero el río encontraba su paz en el movimiento y en la conexión constante con el mundo a su alrededor. Ambos tenían sus propias formas de ser, y ambas eran igualmente válidas. Así, el árbol y el río compartieron un largo silencio, observando cómo el sol se ocultaba detrás de las montañas. En ese instante, ambos entendieron que no importa el camino que cada uno elija, ni si es un camino de quietud o de movimiento. Lo importante es que cada uno, a su manera, encontraba su propio propósito, su propio equilibrio. El árbol siguió creciendo, sus ramas tocando el cielo, mientras el río continuó su curso, fluyendo sin descanso. Y en ese sencillo acto de existir, ambos enseñaron a quienes los observaban que la paz no siempre se encuentra en lo que uno espera, sino en aceptar lo que uno es y cómo el mundo a su alrededor lo moldea. El árbol no intentó ser río, y el río no intentó ser árbol. Cada uno aceptó la esencia del otro, comprendiendo que la vida, en su infinita variedad, encuentra belleza en la diversidad de formas que toma. Y así, el árbol y el río vivieron en armonía, enseñando que la verdadera reflexión no está en compararse, sino en comprender que todos somos parte de algo mucho más grande. La roca y el camino de la vida. En el tranquilo pueblo de El Almendral, Samuel era una figura conocida por su serenidad. A pesar de la adversidad que había enfrentado a lo largo de su vida,
la pérdida de seres queridos, el sufrimiento por enfermedades y la constante lucha por salir adelante. Parecía haber alcanzado una paz que otros solo podían envidiar. Nadie sabía exactamente cómo había llegado a ese estado de calma. Algunos pensaban que la vida le había sido generosa, mientras que otros creían que su carácter lo había llevado a ese lugar, pero pocos se atrevían a preguntar. Un día, un joven llamado Marcos, que había perdido su rumbo y buscaba respuestas, se acercó a Samuel. «He oído hablar de ti», comenzó, «de cómo encuentras calma en todo, incluso cuando las tormentas golpean. Quiero saber cómo lo haces, porque yo ya no sé cómo seguir adelante». Samuel miró al joven y, en lugar de ofrecerle una respuesta inmediata, lo invitó a caminar con él. A veces, las respuestas no se encuentran en palabras, sino en los pasos que damos, dijo con suavidad. Se adentraron en el campo, donde el aire fresco y la tranquilidad del paisaje parecían distanciar a Marcos de sus preocupaciones. Samuel caminaba con calma, su andar sereno como si nada pudiera perturbarlo, y Marcos, aunque lleno de preguntas, se dejó llevar por el silencio. Ambos caminaban entre los altos árboles, las hojas caídas cubriendo el sendero, mientras la luz del sol se filtraba suavemente entre las ramas. Después de un rato, Samuel se detuvo frente a una roca, una enorme piedra que yacía en medio del camino. Había sido desgastada por los años, con las aristas suavizadas por la erosión del viento y la lluvia, y su superficie estaba cubierta por una capa de musgo que la hacía parecer aún más antigua. Sin prisa, Samuel la señaló. «Mira esta roca», dijo Samuel con una voz profunda. «Observa cómo la naturaleza la ha moldeado. Durante siglos ha estado aquí, enfrentando las inclemencias del tiempo, la lluvia, el viento, el sol inclemente. Cada golpe la ha hecho más suave, más firme. ¿Ves cómo sigue ahí, inmutable, aunque la naturaleza no ha dejado de golpearla?» Marcos observó la piedra y asintió. «Sí, la piedra ha resistido todo, pero no entiendo qué tiene que ver esto conmigo». Samuel sonrió lentamente, sabiendo que el joven aún no comprendía sus palabras. «Lo que quiero que comprendas, Marcos, es que las dificultades, los golpes de la vida, nos dan forma. No solo nos destruyen, sino también nos construyen, nos fortalecen y nos enseñan. La piedra no se quiebra, aunque muchas veces ha sido golpeada. La clave está en cómo respondemos a esos golpes. La vida, al igual que la lluvia, va a golpear nuestra superficie, pero podemos elegir cómo dejar que nos moldee». Marcos frunció el ceño, aún confundido. «Pero yo no quiero que me golpeen más. Estoy cansado de las dificultades». «Entiendo», respondió Samuel, su voz suave pero firme. «Pero la vida no es solo lo que vemos ahora. Cada dificultad es una oportunidad de aprendizaje. Mira la roca. No es perfecta, pero tiene una belleza única. No porque haya evitado el desgaste, sino porque lo ha abrazado. No puedes evitar el dolor, pero puedes aprender a convivir con él, y al hacerlo, te vuelves más fuerte, más sabio». Samuel comenzó a caminar de nuevo, invitando a Marcos a seguirlo. A medida que avanzaban por el campo, el joven empezó a pensar en todo lo que había atravesado en su vida, las pérdidas, las decepciones, las veces que había fallado en alcanzar sus sueños. Cada uno de esos momentos, en su mente, había sido un golpe, un obstáculo que lo había dejado marcado, pero también comenzó a verlo de otra manera. Tal vez no todos esos golpes habían sido para destruirlo, sino para enseñarle a ser más resistente. Pero como aceptas que todo lo que ha pasado forma parte de un plan,
preguntó Marcos, mirando a Samuel con un brillo de comprensión a medias. No se trata de aceptar todo ciegamente, respondió Samuel. Se trata de aceptar que la vida está fuera de nuestro control. No podemos cambiar lo que nos sucede, pero sí cómo lo enfrentamos. No es la adversidad lo que define a una persona, sino su capacidad de crecer a través de ella. La paz no llega cuando todo está bien, sino cuando aceptamos que lo que pasa es parte de un flujo continuo, que cada momento tiene algo que enseñarnos. El joven guardó silencio mientras caminaban por el sendero. Había algo en las palabras de Samuel que le resonaba profundamente, algo que parecía conmovedor y, al mismo tiempo, desafiante. La paz que Samuel describía no era una paz sin problemas, sino una paz interior que nacía del entendimiento de que, aunque no todo estuviera bajo su control, siempre podía elegir cómo responder. Finalmente, cuando regresaron al pueblo, Marcos se despidió de Samuel. No tenía todas las respuestas, pero se sentía más ligero, más abierto a las posibilidades. Durante la caminata, había entendido que la vida no se trataba de evitar las tormentas, sino de aprender a bailar bajo la lluvia. Y así, aunque aún tenía mucho por descubrir, algo había cambiado dentro de él. Había comenzado a ver la vida no como una serie de obstáculos a vencer, sino como un viaje continuo de transformación. Porque, al igual que la roca, él también podía resistir, aprender y, con el tiempo, encontrar su propia forma de serenidad. El verdadero amor en la vida. Había una vez un joven llamado Samuel, que creció en una casa humilde, donde su madre, Carmen, siempre le ofreció su amor y sacrificio. Desde pequeño, Samuel sintió que su madre le entregaba todo lo que podía, su tiempo, su energía y todo su ser. Sin embargo, también sentía que algo en ella lo limitaba. A pesar de todo el amor que le daba, Carmen no podía evitar ser una presencia constante, y Samuel ansiaba la libertad que parecía encontrarse en las voces de sus amigos y en las promesas del mundo exterior. Carmen era una mujer sencilla, pero su vida había sido dura. Había sacrificado mucho para criar a su hijo. Su esposo había fallecido cuando Samuel era apenas un bebé, y desde entonces, ella había tenido que ser madre y padre al mismo tiempo. Su amor por su hijo no tenía límites, pero las tensiones entre ellos comenzaron a crecer cuando Samuel se hizo mayor y, a medida que pasaban los años, su necesidad de independencia se transformaba en rebeldía. A los 18 años, Samuel sentía que ya no podía vivir bajo las estrictas normas de su madre. Se sentía atrapado por su amor protector, como si estuviera siendo sofocado por ella. Todo lo que hacía, lo hacía por él, todo lo que deseaba, lo hacía por él. Samuel, sin embargo, no lo entendía así. No entendía la profunda preocupación de su madre, la forma en que sacrificaba sus propios sueños para asegurar que él tuviera oportunidades. Para él, todo eso parecía una carga, una cadena que lo mantenía atado a un pasado que no podía dejar atrás. En un arrebato de frustración, Samuel decidió irse. Empacó algunas cosas y, sin darle muchas explicaciones, dejó una nota breve que le decía a su madre que necesitaba estar solo, que quería buscar su propio camino. Carmen, al recibir la nota, sintió como si el mundo se derrumbara sobre ella. El hijo al que tanto había amado, con el que había soñado un futuro juntos, se había ido sin decir adiós. Aunque le dolió profundamente, Carmen sabía que no podía detenerlo. Si algo había aprendido en todos esos años de lucha, era que el amor verdadero no ata, sino que libera. Samuel se mudó a una ciudad lejana, buscando la independencia y el aire fresco que tanto anhelaba. Al principio, todo parecía perfecto, un nuevo trabajo, nuevos amigos, una vida sin las restricciones de su madre. Se sentía fuerte, invencible, como si pudiera conquistar el mundo. Pero pronto, las cosas empezaron a cambiar. El primer invierno en la ciudad fue cruel. La soledad se hizo presente en las noches largas, cuando regresaba de su trabajo a un apartamento vacío. Aunque se rodeaba de gente, nadie lo conocía de verdad, nadie lo entendía. Los amigos que había hecho no eran como su madre.
Sus palabras de consuelo parecían vacías y las noches, aunque llenas de ruido y fiesta, no llenaban el vacío en su corazón. Samuel comenzó a sentir el peso de sus decisiones. En un momento, cuando la tristeza lo invadió por completo, pensó en su madre. Recordó las veces en que ella lo cuidaba cuando estaba enfermo, cómo se desvelaba a su lado hasta que él se dormía. Recordó su risa cálida, su apoyo incondicional en momentos de fracaso, y cómo, aún en sus peores momentos, siempre le decía: hijo, todo va a estar bien, yo siempre estaré aquí para ti. La distancia lo hizo comprender algo que antes no podía ver: el sacrificio de su madre no era una carga, sino una bendición. Con cada día que pasaba en la ciudad, Samuel sentía más y más la ausencia de su madre. Aunque su independencia le había dado cierta libertad, esa libertad también lo había dejado vacío. El amor de su madre, el amor que parecía tan agobiante en su juventud, era en realidad un refugio que él había rechazado. Era el único amor que nunca lo había juzgado, que nunca lo había abandonado, incluso cuando él le dio la espalda. Un día, después de meses de tormenta emocional, Samuel decidió que debía regresar. No sabía si su madre lo aceptaría, si podía perdonarlo por haberle roto el corazón al irse sin explicación alguna. Pero lo que sí sabía era que no podía seguir adelante sin ella, sin ese amor que él había dado por sentado. Regresó a su pueblo natal un día de otoño, cuando las hojas comenzaban a caer y el aire era fresco. Al llegar a la casa de su madre, se quedó parado frente a la puerta durante varios minutos, inseguro de lo que iba a encontrar. Finalmente, con un nudo en la garganta, tocó el timbre. Carmen le abrió la puerta, con el rostro cansado pero con una mirada que le era tan familiar. No hubo palabras al principio. Samuel, con la voz quebrada, se arrodilló frente a ella y la abrazó fuertemente. Carmen, con lágrimas en los ojos, lo sostuvo como si fuera un niño, y le dijo: no me importa lo que hayas hecho, hijo. Siempre serás mi amor, y aquí siempre tendrás un hogar. Fue en ese momento cuando Samuel entendió algo profundo: el amor de madre es incondicional, es un amor que no se mide por las decisiones equivocadas de un hijo, ni por el dolor que pueda causar el alejamiento. El amor de madre es el tipo de amor que perdona, que abraza, que espera. Es el único amor que no pide nada a cambio, el que no se ve afectado por el tiempo ni las circunstancias. Con el tiempo, Samuel encontró su paz. No solo porque regresó a su madre, sino porque entendió que ella era su ancla, el lugar donde podía siempre regresar, incluso cuando el mundo lo desbordara. El amor de su madre era el verdadero amor, un amor que nunca se agotaba, que nunca pedía nada a cambio, que siempre estaba allí, sin importar el tiempo ni la distancia. Y así, Samuel comenzó a valorar cada momento que pasaba con ella, cada sonrisa, cada palabra de aliento. A lo largo de los años, nunca olvidó la lección más importante que la vida le enseñó: el amor de madre es eterno, es el amor verdadero que nunca te abandona, no importa lo lejos que vayas ni lo que hagas. Y con ese amor, Samuel aprendió a ser un hombre mejor, sabiendo que, al final, siempre había un refugio en el corazón de su madre. Suscríbete y comenta: si te gustaron estas historias, para nosotros será un placer.